Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, intrigas y romances que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, me ha tenido pegada a la pantalla y su copyright que a muchos de ustedes también copyright N, los dramas familiares que destrozan el amor en nuestras series turcas favoritas. Esas madres me tomen todo, esos secretos ocultos y esas rivalidades que convierten las relaciones en un verdadero campo de batalla. ¿Por qué acepto copyright Moslo? ¿Quién no ha gritado frente al televisor cuando una suegra hace de las suyas, o cuando un padre desaprueba una relación superíndice 3N? Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Analizaremos CEU superíndice 3 molas dinu, micas familiares complejas y los conflictos internos no solo aún más menos aden drama a la trama, sino que también copyright N ponen a prueba el amor de nuestros protagonistas de maneras inimaginables. Y por supuesto, como el título indica, vamos a hablar de un caso que ha dado mucho de qué hablar, el culebrón Kerem, Ande y el papel que la familia ha jugado en toda esta historia. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hacemos aquí, si disfrutan descubriendo nuevas series turcas y analizando cada detalle de sus tramas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarte de estar siempre al día con las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora subamos al lío. Empecemos por una serie que sin duda ha marcado un antes y un después copyright es en el mundo de las comedias románticas turcas, Senkalkapimi, o Llamas a mi puerta, protagonizada precisamente por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. A ver, que esta pareja nos conquistó desde el minuto 1, pero su camino hacia el amor verdadero estuvo plagado de obstáculos, y muchos de ellos venían directamente de las familias de ambos. Senkalkapimi es una comedia romántica con toques de drama, que cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista con grandes sueños más menos os que se ve obligada a aceptar un contrato de matrimonio con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Al principio, todo es una farsa, pero como ya se imaginarán, el amor empieza a florecer entre ellos. Pero aquí es donde la cosa se complica. La madre de Serkan, Aydan, interpretada magistralmente por Neslihan Yeldan, es un personaje clave en la trama. Aydan sufre de agorafobia, lo que la mantiene aislada del mundo exterior, y su obsesión superíndice 3N por proteger a Serkan la lleva a interferir constantemente en su relación superíndice 3N con Eda. No es que Aydan sea una mala persona, pero sus miedos y traumas la hacen actuar de maneras que perjudican a su hijo y a Eda. De hecho, Aydan inicialmente desaprueba la relación superíndice 3N de Serkan con Eda debido a su origen humilde y a sus propias inseguridades. Ella cree que Eda no es lo suficientemente buena para Serkan y que su relación superíndice 3N solo traerá problemas. La agorafobia de Aydan, lejos de ser un simple rasgo de personaje, se convierte en un motor de conflicto constante. Su incapacidad para enfrentar el mundo exterior la lleva a proyectar sus miedos sobre la relación superíndice 3N de Serkan, creando un ambiente de tensión superíndice 3N e inestabilidad. La vemos constantemente tratando de controlar la vida de su hijo, a menudo sin darse cuenta del daño que está causando. La interpretación superíndice 3N de Neslihan Yeldan es crucial para entender la complejidad de Aydan. No la retrata como una villana unidimensional, sino como una mujer con profundas heridas emocionales que busca proteger a su hijo a toda costa, incluso si eso significa manipular la situación superíndice 3N. Pero no solo Aydan representa un obstáculo. La abuela de Eda, Semia, interpretada por Ayşegül Sever, también copyright N juega un papel importante en el drama familiar. Semia es una mujer ambiciosa y controladora que regresa a la vida de Eda con sus propios planes, y no duda en usar a su nieta para lograr sus objetivos. Semia se opone a la relación superíndice 3N de Eda con Serkan porque cree que él no es adecuado para ella y que Eda merece algo mejor. Ella manipula a Eda y trata de separarla de Serkan, creando mucha tensión y conflicto en la relación. Semia introduce una capa adicional de complejidad. A diferencia de Aydan, cuya motivación superíndice 3N principal es el miedo, Semia actúa impulsada por la ambición superíndice 3N y el deseo de poder. Su regreso a la vida de Eda no es casual, tiene planes específicos que involucran a la familia Bolat y está dispuesta a utilizar a su nieta como peón en su juego. La manipulación superíndice 3N de Semia es sutil pero efectiva, sembrando dudas y desconfianza entre Eda y Serkan. Su personaje representa la vieja guardia, los valores tradicionales arraigados que chocan con la modernidad y la libertad individual que Eda representa.
Lo interesante de Senkal Kapimi es que no se trata simplemente de una suegra malvada o de una abuela codiciosa. La serie profundiza en las motivaciones de estos personajes y nos muestra Zeu superíndice 3 mo sus propios traumas y ambiciones los llevan a actuar de la manera en que lo hacen. Aidan, por ejemplo, actúa desde el miedo y la sobreprotección superíndice 3N, mientras que Semia lo hace desde la ambición superíndice 3N y el deseo de control. Y por supuesto, esto aún más menos de mucha complejidad al drama y nos hace cuestionar quiénes son realmente los buenos y los malos de la historia. La serie no simplifica los roles de buenos y malos, sino que presenta personajes con matices y contradicciones, lo que los hace más creíbles y cercanos al público. La empatía del espectador se ve desafiada constantemente, ya que se les invita a comprender las razones detrás de las acciones de cada personaje, incluso de aquellos que parecen actuar de forma maliciosa. Esto genera un debate interno en el espectador sobre la moralidad y la ética de las decisiones que toman los personajes. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra serie turca que también Copyright N explora el tema de los dramas familiares, aunque desde una perspectiva mucho más oscura y dramática. Iu párrafo erde, o Inside, una serie llena de acción superíndice 3N y suspense. Iu párrafo erde es un thriller policuaco que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es adoptado por una familia criminal. Ambos hermanos se infiltran en organizaciones criminales y policiales respectivamente, sin saber la verdadera identidad del otro. En Iu párrafo erde, la familia no es solo un grupo de personas unidas por lazos de sangre, sino también Copyright N un círculo de lealtad y traición superíndice 3N. Los personajes principales se ven obligados a elegir entre su familia Violu superíndice 3 Hika y su familia adoptiva, y estas decisiones tienen consecuencias devastadoras. La figura paterna, tanto la Violu superíndice 3 Hika como la adoptiva, juega un papel crucial en el desarrollo de la trama. Los secretos del pasado y las rivalidades familiares alimentan la trama y crean giros inesperados. La serie desafía la idea tradicional de familia, mostrando que los lazos de sangre no siempre son suficientes para crear un sentido de pertenencia y lealtad. Los personajes se ven obligados a cuestionar sus valores y a definir sus propias reglas, a menudo en contra de las expectativas de sus familias. La trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento, mientras los hermanos se acercan cada vez más a descubrir la verdad sobre su pasado. La madre de Sarp y Umut, Fusun, interpretada por Niall Hekoldas, es un personaje devastado por la copyright vida de su hijo menor, Umut, y vive con la esperanza de reencontrarlo. Su dolor y su amor incondicional por sus hijos la convierten en un personaje vulnerable y manipulable, lo que la lleva a tomar decisiones que tienen consecuencias trágicas. Fusun representa el corazón superíndice 3N de la familia y su lucha por mantenerla unida a pesar de las circunstancias adversas. Su amor incondicional por sus hijos la convierte en una figura trágica y conmovedora. Fusun es el pegamento que intenta mantener unida a la familia a pesar de la distancia y las circunstancias. Su dolor es palpable y su esperanza inquebrantable, lo que la convierte en un personaje con el que el público puede conectar fácilmente. La actuación de Niall Hekoldas es magistral, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de una madre que ha perdido a su hijo y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Otro personaje importante es Celal Duman, interpretado por Ukon Dieres y Setintekindor, el jefe de la mafia que adopta a Umut y lo cría como a su propio hijo. Celal es un hombre despiadado y calculador, pero también Copyright N tiene un lado paternal y protector hacia Umut. Su relación superíndice 3N con Umut es compleja y ambigua, ya que lo ve como un hijo, pero también Copyright N como una herramienta para sus propios fines. Celal representa la figura paterna corrupta y manipuladora que influye en la vida de Umut y lo arrastra al mundo del crimen. La ambivalencia de Celal lo convierte en un personaje fascinante y perturbador. Celal es un villano carismático que despierta sentimientos contradictorios en el espectador. Su amor por Umut es genuino, pero está condicionado a sus propios intereses y a su visión del mundo. La actuación de Ukon Dieres y Setintekindor es impecable, transmitiendo la crueldad y la ternura de un hombre que vive en la oscuridad. Lo que hace que Iu párrafo erde sea tan impactante es la forma en que explora la idea de que la familia no siempre es sino superíndice 3 nimo de amor y apoyo. La serie nos muestra Zeu superíndice 3 mo los lazos familiares pueden ser explotados y manipulados para alcanzar objetivos egoístas, y Zeu superíndice 3 mo la lealtad familiar puede ser puesta a prueba hasta el límite.
La serie presenta a la familia como un campo de batalla donde se libran luchas de poder, secretos y traiciones. Iu Párrafo Erde es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones familiares. Te obliga a cuestionar tus propios valores y a preguntarte qué harías en una situación similar. Ahora volvamos a un terreno romántico, pero no por ello menos conflictivo, con Erkenci Quay, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que nos transporta a Estambul y nos cuenta la historia de Sanem y Can. Erkenci Quay es una comedia romántica que sigue la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre. Su relación superíndice 3N comienza con una serie de malentendidos y enredos, pero pronto se convierte en un amor apasionado. En Erkenci Quay, la familia de Sanem juega un papel fundamental en su vida. Sus padres, Mepkibe y Nihat, son personajes entrañables que representan los valores tradicionales de la familia turca. Mepkibe es una madre controladora y preocupada por el futuro de sus hijas, mientras que Nihat es un padre más relajado y comprensivo. Ambos aman profundamente a sus hijas, pero sus diferentes personalidades a menudo generan conflictos y situaciones cómicas. La dinámica entre Mepkibe y Nihat es un reflejo de las tensiones entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca. Mepkibe representa la necesidad de mantener las costumbres y asegurar el futuro de sus hijas a través de un matrimonio conveniente, mientras que Nihat valora la felicidad y la libertad individual de sus hijas por encima de todo. La hermana de Sanem, Leila, también copyright N es un personaje importante en la trama. Leila es una joven ambiciosa y trabajadora que sueña con tener una carrera exitosa. A diferencia de Sanem, Leila es más reservada y pragmática, lo que a veces la lleva a chocar con su hermana. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, las hermanas se quieren y se apoyan mutuamente. La relación entre Sanem y Leila es un ejemplo de cómo las hermanas pueden ser diferentes pero complementarias. Aunque tienen diferentes objetivos y personalidades, siempre están ahí la una para la otra, brindándose apoyo y consejo. Los problemas surgen cuando la familia de Sanem se entera de su relación superíndice 3N con Can. Mepkibe en particular, se opone a la relación, ya que considera que Can no es el hombre adecuado para su hija. Ella prefiere que Sanem se case con Muzaffer, un vecino del barrio que cumple con sus expectativas. Mepkibe trata de sabotear la relación de Sanem y Can, creando mucha tensión y conflicto en la familia. La oposición superíndice 3N de Mepkibe representa la lucha entre el amor libre y las expectativas familiares. Ella cree que Sanem necesita un hombre estable y predecible, alguien que pueda proporcionarle seguridad y estabilidad. Can, con su espíritu aventurero y su estilo de vida bohemio, representa todo lo que Mepkibe teme para el futuro de su hija. Lo interesante de Erkenci Quay es que la serie muestra la importancia de la familia en la cultura turca, pero también Copyright N explora los conflictos que pueden surgir cuando las expectativas familiares chocan con los deseos individuales. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones familiares y la libertad de elegir nuestro propio camino. Erkenci Quay es una serie que te hace reír y llorar, pero sobre todo te hace pensar en la importancia de la familia y la libertad individual. Y ahora, para terminar este recorrido por los dramas familiares que destrozan el amor en las series turcas, volvamos a Senkal Kapimi, y profundicemos un poco más en el caso de Kerem y Hande, o mejor dicho, de Serkan y Eda. Como ya mencionamos, la serie no solo nos muestra las dificultades que enfrentan Serkan y Eda para estar juntos debido a las intrigas de sus familias, sino que también Copyright N nos plantea preguntas importantes sobre el papel de la familia en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto debemos permitir que nuestra familia influya en nuestras decisiones amorosas? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones familiares y la libertad de elegir a la persona que amamos? La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de establecer límites saludables. Nos muestra que es posible amar y respetar a nuestra familia sin dejar que controlen nuestras decisiones. Fuera de la pantalla, la relación superíndice 3N entre Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin También Copyright N ha estado rodeada de rumores y especulaciones sobre la influencia de sus respectivas familias. Aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, se ha dicho que algunas diferencias entre las familias de los actores pudieron haber contribuido a su ruptura. Como vemos, la realidad a veces puede imitar a la ficción superíndice 3N.
La vida real de Hande y Kerem añade una capa adicional de interés a la serie. Los rumores sobre la influencia de sus familias en su relación personal hacen que la trama de Senkalkapimi sea aún más relevante y relatable. En definitiva, Senkalkapimi nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos que nos pone la vida, y que a veces, la familia puede ser el mayor de esos obstáculos. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de luchar por nuestros sueños y por el amor verdadero, pero también sobre la necesidad de comprender y respetar a nuestra familia. Senkalkapimi es una serie que te dejará pensando en el poder del amor y la importancia de la familia. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas familiares que destrozan el amor en las series turcas. Hemos visto CEU Superíndice 3 Molas Dinu, micas familiares complejas y los conflictos internos pueden poner a prueba las relaciones de nuestros protagonistas de maneras inimaginables. Me gustaría saber su opinión Superíndice 3N sobre este tema. ¿Cuál es su serie turca favorita que explore el tema de los dramas familiares? ¿Creen que la familia siempre debe tener la última palabra en nuestras decisiones amorosas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y drama.